El día de hoy vamos a continuar con los temas de R3, ¿verdad? Hablando un poco sobre las alteraciones autoinmunes y hematología. La verdad que este capítulo en sí no describe todas las enfermedades, sino que más que todo da bases, tanto fisiopatológicas como de clínica y tratamiento para entender las enfermedades, pero no se mete cada una principalmente porque sería demasiado extenso. Entonces, hablando sobre la introducción, que ya en 1979 ya se hablaba de una sordera autoinmune, ¿verdad? Que se caracterizaba por un cuadro clínico de alteraciones en las pruebas laboratoriales, ¿verdad? Una respuesta al tratamiento inmunosupresor y una hipoacusia fluctuante, ¿verdad? Se dice también que estas enfermedades autoinmunes del oído son grandes simuladoras, y eso básicamente porque como pueden afectar tanto el laberinto anterior o la cóclea como la porción vestibular del oído interno, ¿verdad? Tienden a dar mucha clínica que se puede relacionar con varias enfermedades y no necesariamente una en específico. Ya hay que mencionar también el saco endolinfático, que es esta estructura que está acá, ¿no? Perdón, antes, bueno, que el oído interno en su principio se creía que estaba aislado ya de todos los mecanismos inmunológicos, y esto porque el oído interno no tiene un drenaje linfático. También otra de las teorías otra de los hallazgos anatómicos que apoyaba esto era la existencia bueno, es la existencia de una barrera hematolaberíntica, que es como un análogo de la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Pero se vio que el saco endolinfático actúa como un ganglio linfático, ¿verdad? Para el oído interno, ya que a su alrededor, no decía dentro está rodeado de varios vasos linfáticos, capilares, ¿no? Y se ha visto que llegan células del sistema inmune y que recibe información directamente de la nasofaringe, ¿verdad? También otro de los aspectos fisiopatológicos a tener en cuenta es la llegada escalonada de las células inflamatorias, y eso en relación al tratamiento que se va a dar, o más que todo, siendo más precisos, al tiempo en el que el tratamiento se debe dar, ¿no? Y se habla de que los polimorfonucleares tienen una llegada a los 10 minutos, los macrófagos menos de las 10 horas, y las que más nos importan en este caso, que son los linfocitos, no tanto las células T, B y las NK, llegan aproximadamente a los 7 o a los 10 días a este sitio. Y esto pues es importante porque son ellas que van a ser las responsables de la creación de anticuerpos, ¿ya? Una vez estén creados los anticuerpos, pues se procede sigue la cascada inflamatoria, ¿no? Para producción de fibrosis y posterior destrucción de las células ciliadas y osificación de la cóclea membranosa, que es básicamente el mecanismo fisiopatológico de estas enfermedades de oído interno. Y otro punto a tener claro también es la ausencia de mecanismos de aclaramiento. Como les dije, el oído interno no tiene drenaje linfático, ¿ya? Entonces, una vez que estas células inflamatorias llegaron al oído interno, es muy difícil, por no decir que casi imposible, que puedan salir. Entonces, de eso también la idea del tratamiento precoz de estas enfermedades, ¿no? Para prevenir que estas células que ya no van a salir del oído interno lleguen a cabo sus funciones, ¿verdad? Dentro de las manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta que se debe más que todo a una reacción inmune frente a las propias proteínas del laberinto membranoso, ¿ok? Y si la enfermedad es secundaria, no puede tener dos mecanismos. Uno que es directo. Directo hace referencia a que que el complejo antígeno-anticuerpo de otros órganos va a parar al oído interno, por decirlo así, y ahí hace daño. E indirecto es cuando se forman los inmunocomplejos ahí, directamente en el oído, ¿sí? Entonces, sobre el cuadro clínico, ¿verdad? Quizá el síntoma, o el signo ya así se cuantifica de forma objetiva, es la hipoacusia sensorineural progresiva o fluctuante, ¿verdad? Acompañada también de vértigos, de plenitud óptica, que vamos a explicar por qué la plenitud óptica, y acúfenos.
El laboratorio que vamos a encontrar en estas enfermedades es sumamente inespecífico. De hecho, por eso casi todas las pruebas, una se ha creado en respuesta de la anterior, porque no brindan una respuesta clara, ¿no? Casi como todas las enfermedades autoinmunes, que es incluso los mismos reumatólogos dicen que las pruebas en sí no son muchas veces diagnósticas, sino más que todo para valorar, una vez el diagnóstico ya está hecho, para valorar la evolución del tratamiento. Y esto no deja de ser el caso. Entonces, la prueba de inhibición de la migración de linfocitos es una prueba muy poco específica, ¿no? Y se basa en la teoría de que se cree que el oído interno tiene cierta memoria, ¿ya? Y crea antígenos constituidos por el laberinto membranoso. Y esto pues se ha probado en modelos de humanos que han sido sometidos a procedimientos destructivos, como ser laberintectomías o abordajes para el ángulo punto cerebelazo, que es necesario que se retire el laberinto. Para la detección de inmunoanticuerpos circulantes, es la prueba en que se valoran anticuerpos no específicos, ya frente a elementos de la célula, ya sea mitocondrias, el retículo endoplásmico, ¿no?, del paciente, ¿no? Y se ha visto que tiene eh, especial predilección, ya sea por el colágeno tipo 1 o diversas proteínas cocleares, ¿verdad? Y también se usa una versión del Western blot que le llaman Autoblot, ¿verdad? Que se usa principalmente en el paciente que tiene sordera progresiva. Pero ese también se ha visto muy inespecífico. Entonces, la verdad, son pruebas que se realizan más que todo por factores legales, como para decir que el paciente no se le realizaron esas pruebas inmunológicas porque no tienen un valor diagnóstico establecido. Y hablando ya de cada aspecto de la clínica, ¿no?, sobre la hipoacusia, tener en cuenta que es una sordera rápidamente progresiva, fluctuante y súbita, que puede tener un origen inmunomediado. Como pueden estar pensando, ¿no? Hay que diferenciarla principalmente del hidroxendo linfático, la enfermedad de Meniere, y las fístulas endolinfáticas. Y esto principalmente se logra por la clínica que tenga el paciente. El paciente refiere que la percepción del estímulo, la percepción auditiva, ¿no?, es menor en las fases de retención de líquido, generalmente por las noches, ¿verdad? Podría llegar a pensar que se trata de un hidroxendo linfático. Y si el paciente tiene pues antecedentes de trauma o antecedentes de ese trauma, tanto como un accidente o un trauma iatrogénico por una cirugía de oído medio, principalmente las estapectomías, eso nos podría llevar a pensar en una fístula endolinfática, ¿verdad? Y sobre la hipoacusia también tener en mente que, bueno, según esta bibliografía, ¿no?, hay una mejoría aproximadamente del 43% de las sorderas súbitas, 25% de las fluctuantes y 13% de las progresivas. En los estudios que se han hecho del porqué de esta hipoacusia, ¿verdad? Hablando sobre los factores genéticos, siempre se ha visto que el organelo más afectado de la célula, o que explica más esta hipoacusia, es la mitocondria, ¿verdad? Y también ciertas de lesiones en ciertos genes, que son varios, entonces no, son más de 10 genes aproximadamente que han logrado identificar de lesiones. Bueno, entonces el perfil del paciente que se debe sospechar una hipoacusia inmunomediada, que es lo que principalmente nos va a llevar al diagnóstico, ¿no?, esta pericia clínica que se tenga sobre el caso. Generalmente es una femenina de los 20 a los 40 años, perdón, siempre les da el sexo femenino más afectado por las enfermedades autoinmunes. La cronología, que tiende a ser una forma brusca, desarrollada en minutos o horas y progresivamente fluctuante, ¿ya? Anticuerpos antinucleares, perdón, positivos, CD4 y CD8 positivos. Generalmente, si se hacen otros exámenes como BES, inmunoglobulina, C3, C4, siempre resulta provechoso consultar estos resultados con un reumatólogo, ¿ya? Porque todas estas pruebas tienen sus pequeños detalles, sus pequeños detalles que hacen que el valor diagnóstico que tenga un valor diagnóstico positivo, ¿verdad? Sobre la imagen de resonancia magnética,
En ella más que todo buscamos dos cosas. Uno, ver la hiperluminiscencia del laberinto membranoso, que nos denota una actividad celular alta, y descartar, bueno, en este caso, de si el laberinto membranoso se mira hiperluminiscente, podríamos decir que sí, pero hay alta sospecha de una enfermedad de inmunidad, por lo que les digo, por la alta actividad celular. Y la otra es para descartar un tumor del ángulo punto cerebeloso, ¿no? ¿Qué nos podría explicar una hipoacusia progresiva? Pero, o sea, por otros factores más que todo compresivos de las arterias que van a nutrir la cóclea. Y el tratamiento, pues, en base a esteroides, ¿no? Que ya conocemos, generalmente se suele usar metilprednisolona si el paciente está ingresado a 1 miligramo por kilo, dosis única, se puede usar hasta 10 días, ¿ya? Y si la pérdida auditiva es mayor del 70%, pues se suelen dar bolos de metilprednisolona de 500 a 1000 miligramos de metilprednisolona, también otros tratamientos exactos, pero no muestran mayor beneficio que la metilprednisolona y sin los efectos adversos. ¿Verdad? Eso solo es una pequeña una resonancia magnética, ¿no? Para tener en cuenta qué es lo que vamos a ver cuando miremos un tumor del ángulo punto cerebeloso, ¿verdad? En relación a la audición, podemos hablar de los criterios de mejoría, siempre que la vía aérea mejore por lo menos 15 decibeles en 4 frecuencias consecutivas, ¿verdad? Durante las 4 semanas que se recibe el tratamiento de la sordera progresiva y fluctuante. Y la sordera súbita, pues se acepta un índice de recuperación de más del 60%. Entonces, si ha mejorado más del 60% de la pérdida de decibeles que tiene. Sobre los síntomas vestibulares, el vértigo se presenta más que todo en 50% de los pacientes, ¿no? Puede ser vértigo, lo pueden referir como algún tipo de inestabilidad, incluso ataxia, ¿no? En las fases ya avanzadas, por lo que hemos hablado del reflejo vestíbulo-espinal, ya que resulta un poco difícil coordinar la marcha. Entonces ya en fases avanzadas, si se mide esta afectación, ¿verdad? La alteración vestibular inmunomediada, generalmente va a haber cuando se habla solamente, ¿no? De una alteración vestibular inmunomediada aislada, la podemos sospechar cuando la audición esté normal y las pruebas inmunológicas aumentadas, ¿ok? ¿Verdad? Y es muy frecuente que se manifieste como un déficit cócleo-vestibular súbito, o sea, en los dos juntos, que se presente de forma aislada, es muy raro. Y pues, es el cuadro que nos valga la pena mencionar, que es el que más se nos podría presentar como diagnóstico diferencial, a pesar de ser una de las causas más poco frecuentes de sintomatología vestibular, es la enfermedad de Meniere. Y esta pues tiene, la verdad, la inmunomediada y la enfermedad clásica son de sintomatología casi igual, una sensación de plenitud óptica, hipoacusia fluctuante, acúfenos y vértigo. Y pues el tratamiento es el mismo, restricción salina, diuréticos, preferiblemente tiacídicos, sedantes vestibulares, la ventistina, que se puede dar como un máximo de 48 miligramos al día, y corticosteroides en las dosis ya mencionadas, ¿verdad? Y pues les quería presentar este cuadro de enfermedades del oído en sí con características inmunológicas para mostrarles que no solamente las afectaciones autoinmunes pueden ser en el oído interno, sino que se puede presentar en el oído externo, como miren ahí, como una condritis, policondritis, ¿no? La membrana timpánica quizás es lo que más miremos, la timpanoesclerosis, una salpingitis autoinmune, leptoesclerosis, como ya hemos hablado bastante, el colecistoma, ¿verdad? Y diversas afectaciones del oído interno, como puede ser la hipoacusia, la enfermedad de Meniere inmunomediada, leptoesclerosis, eh, vasculitis coclear y hipoacusia súbita, ¿verdad? Y también las vías centrales. Y pues las enfermedades autoinmunes que afectan la audición, que eso se los voy a presentar despuesito con datos porcentuales, ¿verdad? Entonces les quería presentar unos artículos de revisión. Esta que es la enfermedad autoinmune del oído interno, que es un reto diagnóstico, lo llaman ellos, es un artículo reciente
creo que fue publicado en el 2018-19, si no me equivoco, ¿verdad? Donde ellos presentan que más del 80% de las personas que se presentan con enfermedad autoinmune de 30 decibeles. Algo diferente que menciona este estudio es el tiempo de aparición de la enfermedad. Y ellos toman el tiempo que puede ser de 3 a 90 días, ¿verdad? La pérdida súbita de la audición o fluctuante, que se puede encasillar en esos 3 días, no necesariamente un periodo tan corto. También mencionan específicamente cuál es la proteína que se ha visto más relacionada, y es una proteína que se llama coclina, ¿verdad? Solamente presente en la matriz extracelular del oído interno. Y dicen ellos que solamente el 14% de los pacientes se beneficia de una terapia esteroidea. Y presentan este esquema diagnóstico, ¿no? En los que deberíamos de enfocarnos, hablando de la historia clínica, nuevamente la pérdida auditiva, siempre tratar de excluir cualquier otra pérdida, cualquier otra causa de hipoacusia neurosensorial, ya sea exposición a ruido o exposición a drogas autotóxicas, ¿no? Siempre fijarse, como les dije, en la sintomatología vestibular o tinnitus, ¿verdad? Y si es de ser posible, tener un diagnóstico claro de cualquier enfermedad autoinmune y síntomas de enfermedad autoinmune sistémicas, ¿verdad? Eso en relación a la historia clínica. Audiológicamente, ¿verdad? Revisar la membrana timpánica, que casi siempre debe estar íntegra, y descartar ciertos signos ontológicos de enfermedades sistémicas, la audiometría que ya les mencionaba, ¿no? Que una pérdida mínima de 30 decibeles, y no dar por sentado, perdón, que no se puede presentar un componente conductivo dependiendo del tiempo de evolución que tenga esta sordera. Y cuando ellos hablan de exámenes de laboratorio, ¿verdad? Exámenes completos de sangre, del hemograma, pruebas de tiroideas, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, eh, proteína C reactiva, tiempo de coagulación, ya todo eso, porque son diferentes cosas que nos pueden llevar a daños del oído interno. Tal vez pruebas de función renal porque no se está aclarando bien algún medicamento, está mucha viscosidad en la sangre, que nos pueden llevar a pensar en otras causas no necesariamente autoinmunes. Y ellos sí hacen la aclaración de que estas pruebas ya de un perfil inmunológico son demasiado caras y que no muestran una respuesta, sí, no muestran una respuesta sólida para dar el diagnóstico de que se trata de un proceso autoinmune. Pero sí describen cuáles son: anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticitoplasmáticos, factor reumatoideo, todos esos que miran ustedes aquí, incluso anti-VIH, para descartar cualquier causa autoinmune, ¿verdad? Y de ahí los criterios que ya conocimos, ¿no? La documentación adecuada de una hipoacusia neurosensorial, ¿verdad? Los parámetros de fluctuación, que esto me pareció interesante, que se habla de, cuando hablamos de hipoacusia fluctuante, qué tanto es una hipoacusia fluctuante, cuántos son los decibeles a considerar para decir que una hipoacusia es fluctuante o no. Entonces ellos la delimitan si es una sola frecuencia, se dice que es fluctuante cuando son 15 decibeles, ¿verdad? Que va a cambiar de una audiometría a otra, o 10 decibeles si son en dos o más frecuencias. Y si hay cambios en la discriminación verbal, o sea que sería bueno hacerles las dos pruebas a los pacientes, no sería conveniente, perdón, hacerles tanto una audiometría tonal como ay, se me olvidó cómo se llama la otra, Logometría. una logometría, ¿verdad? Porque ellos sí son claros en eso, ¿no? Que hablan tanto de la percepción de las frecuencias como la discriminación verbal que pueda tener el paciente. También, ¿verdad? Lo que conocemos, creo que lo más conocido por nosotros, la respuesta a la terapia esteroidea, y haber descartado cualquier otra causa de hipoacusia neurosensorial, como les dije, exposición a trauma, eh, eh, autotoxicidad, incluso una presbiacusia, ¿verdad? Y las terapias que dan ellos,
esteroideas, inmunosupresoras, mantener un balance hidroelectrolítico adecuado. Esto puede ser un poco complicado porque habría que ver si los líquidos linfáticos tienen un balance adecuado, ¿no? Y hay las demás que son, la verdad, muy experimentales, como los agentes citotóxicos, metotrexato, ciclofosfamida, atropina, y ya los inmunobiológicos y cosas bien experimentales como la plasmaféresis. En este otro artículo, verdad que este es un artículo igual portugués, que habla sobre el approach el enfoque diagnóstico y terapéutico de las enfermedades del oído interno. Y lo que me parece interesante de este artículo es más que todo, bueno, el enfoque terapéutico que dan, pero lo que hablan sobre los esteroides. Ya primero que todo dicen ellos que, en verdad, los esteroides sistémicos son la única droga, ¿verdad?, que está universalmente aceptada como tratamiento para la pérdida auditiva inmunomediada, sea por vía oral, IV o intratimpánico, ¿verdad? Entonces es un paso invariable en el esquema de tratamiento. Hablan sobre la acción dual que pueden tener los esteroides, que la verdad esto yo no lo conocía, ¿verdad? ¿Qué pueden ser? La que más, quizás el mecanismo por el cual usamos nosotros, ¿verdad? Como un antiinflamatorio para disminuir la respuesta inmune, y ellos identificaron que los esteroides también son capaces de regular el sodio en el líquido endolinfático. Entonces, así lo podríamos pensar de cierta manera, ¿no? Podría ayudar también en dado caso de que se trate de una enfermedad de Meniere, o sea, regulación del sodio podría ser beneficiosa. Y ellos presentan el esquema de Rauch como en la opción terapéutica, ¿verdad? Que esta es la prednisona, 1 miligramo por kilogramo día, con un máximo de 60 miligramos. O sea, por más que pese una persona, no se le debe dar más de 60 miligramos por 4 semanas, ¿verdad? E ir disminuyendo por 8 semanas hasta llegar a un mantenimiento. No dicen ellos de cuánto tiempo hacer ese mantenimiento. Supongo que si es una enfermedad autoinmune, pues debe ser de por vida, de 10 a 20 miligramos de prednisona, ¿verdad? Lo que no hacen ellos, la aclaración es si esos 60 miligramos se podrían sacar el equivalente al de Flazacort, ¿no? Que ese sí ya varía un poco la dosis, en el 0.8 a 0.25 por kilo, pero habría que ver si también se aplica este máximo del equivalente en otros esteroides. Y también presentan ellos, ¿verdad?, el siguiente punto que también me parece interesante, que en muchos textos cuando se buscan sobre el tratamiento de una enfermedad autoinmune de oído, dicen que si el paciente no mejora a los 7 días de tratamiento, posiblemente, o dicen que ya no va a mejorar de entrada. Sin embargo, estos investigadores dicen que aún sin respuesta, ¿verdad?, a las 2 semanas, hay un gran número de pacientes, en este caso del 50 al 70%, que mostraron una respuesta tardía positiva, ya, del 50 al 70%. Y esto también varía en ese dogma que nos han dado a nosotros, ¿no?, cuando usamos tanto esteroides sistémicos como intratimpánicos, de que el 30% mejora, el 30% medio mejora y el 30% no va a mejorar, ¿verdad? Ellos dicen que sí, que esperando una respuesta tardía del uso de esteroides del 50 al 70% de los pacientes va a mejorar. Y muestran ellos su flujograma, ¿no?, diagnóstico que tienen. Primero la anamnesis, ¿verdad? Igual, de meses a semanas, síntomas cócleo-vestibulares, tinnitus, vértigo, sensación de plenitud óptica, ¿verdad? Que esto es, no se lo había mencionado, que esto es más que todo cuando se da un hidrops endolinfático, porque todo ese aumento de volumen hace presión en los receptores y hace una flexión, por así decirlo, de las células ciliadas externas en este caso, ¿verdad? Y ese cambio de que las células se flexionan para un lado, hay hipoacusia, se flexionan para el otro, o ya vuelven a estar derechitas, no hay.
Entonces, eso es lo que explica la hipoacusia fluctuante y la sensación de plenitud óptica, ¿verdad? También ellos hacen énfasis, ¿no?, en siempre ver que un paciente no tenga principalmente estos desórdenes autoinmunes: uveitis, nefritis, neumonitis, desórdenes del intestino, ¿no?, y afectaciones de la piel, ¿verdad? Siempre la otoscopía, mencionan la acumetría, ¿no? Principalmente el RINE, la audiometría tonal, como la audiometría tonal y la audiometría, los exámenes de laboratorio que ya lo había mencionado, y excluir cualquier patología retrococlear, ¿no?, como el neurinoma acústico, el xenoma acústico, esclerosis múltiple también, porque la esclerosis múltiple es una hipoacusia fluctuante, pero por daños de las vías centrales, metástasis e infartos, ¿no? Y bueno, eso sobre este estudio. Y de este, así que me acordaba. Y este, pues que, como les dije, ¿verdad?, que ya habíamos visto todas las relaciones que tiene esta cosa, ¿no?, la hipoacusia autoinmune con las enfermedades sistémicas, pero en qué porcentaje, ¿no? Entonces, estos autores lo presentan, como les digo, son una barbaridad de enfermedades autoinmunes que pueden presentar, que presentan en una u otra medida hipoacusia, ¿no? Entonces, sería provechoso, ¿no?, fijarse en las más comunes, en las que más podemos ver nosotros. Lupus, ¿no?, de un 6, perdón, a un 70%. Uy, pasó. Rayos. Bueno, el síndrome de Cohen, que de hecho fue con ese síndrome que se presentó, que se comenzó a estudiar la hipoacusia autoinmune, de un 30 a un 45%, la artritis reumatoidea, de un 20 a un 72%, 25-72%, y de ahí las otras andan, bueno, quizás la miastenia gravis, que sí es común, de 20 a un 34%, la esclerosis múltiple, ¿no?, de 1 al 28%, y este síndrome de Vogt-Kayanagi, que sí presenta una incidencia alta de un 48 a un 62%. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que les traía, como les dijimos, que todo, una clase como de la base de, ¿no?, la hipoacusia autoinmune, y pues mis conclusiones serían esas, ¿no?, más que todo fijarse en la clínica, más que en los exámenes de laboratorio, porque son de una interpretación muy, muy compleja. Como dije, la hipoacusia fluctuante, de aparición brusca, ¿verdad? Acompañado de síntomas vestibulares, generalmente en pacientes mujeres, en pacientes femeninos, que está dentro del rango de edad esperado, un 20 a un 40%, ¿verdad? Siempre tenerla en cuenta. Y De 20 a 40 años. de 20 a 40 años, perdón, sí. Ujú. Y la terapia, ¿verdad? La terapia con los esteroides, de no tenerles miedo, porque ya están los estudios hechos, que se pueden ver incluso hasta 4 semanas, ¿no?, a una dosis de 60 miligramos máxima, y después disminuirlos, o sea, que se están hablando casi de 2 a 3 meses para llevarlos a 10 miligramos. Y ya como un consejo extra, ¿no?, siempre decirle a nuestros amigos internistas o inmunólogos que miran estas enfermedades autoinmunes, ¿verdad?, tener en cuenta o siempre estarles hacerles hincapié en que pueden indagar en ese aspecto a sus pacientes, porque son ellos los que los van a ver, pues estos pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, que no estaría de más mandarles a hacer una audiometría, quizás una vez al año, una vez cada 2 años, qué sé yo, para que para que estas afectaciones no progresen, ¿verdad? Y bueno, como una medida de rescate, ya cuando no se logró con el tratamiento autoinmune y con el tratamiento esteroideo, perdón, pues hay que apoyarse en las prótesis, ¿no?, ya sea una prótesis auditiva o ya en una medida más extrema con un implante coclear, ¿no? Tratarlo como cualquier hipoacusia neurosensorial ya cualquier cofosis y solamente.